Este día jueves nos sentimos muy emocionados porque estamos llegando al final del Evangelio de Marcos. Aunque también debemos admitir que al llegar al final de este libro uno termina pensando que más vamos a seguir estudiando, ya terminamos el Evangelio. Y la buena noticia es que tenemos ya el nuevo material, lo hemos dicho durante la semana y usted ya puede tenerlo en sus manos, el Evangelio de Juan. Temas del Evangelio de Juan será la nueva lección que vamos a estudiar. Así que va a estar lindísima. Por favor, adquiera su material para que pueda estudiar, porque nada sustituye el estudio personal. Hoy vamos a orar para entrar de lleno al tema que es vayan por todo el mundo. Así que pidamos la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso con nosotros y te agradecemos además porque al llegar al final de este Evangelio nos has mostrado tu misericordia, tu gracia, pero también la misión que quieres que cumplamos en este mundo. Por favor, ayúdanos a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, vamos a ir de nuevo al texto, los últimos versículos que encontramos en Marcos 16, y vamos a destacar luego de que el Señor Jesús reprende la incredulidad de los discípulos que no aceptaban el testimonio de quienes habían visto a Jesús resucitado, y les dice algo, verso 15 en adelante. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y termina, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Hay varios elementos aquí, pastor, pero me gustaría comenzar por el que es más evidente. Cuán importante es la misión que Jesús les da a sus discípulos y cuán abarcante es y cómo se puede cumplir con esa misión. Bueno, absolutamente la misión lo es todo, porque es lo que impulsó a Dios. Dios es el primer misionero y cuando hablamos de la misión nunca tenemos que olvidar eso. Dios es el primer misionero. Cuando nuestros primeros padres pecaron, Él vino a su encuentro. Él no esperó que ellos vinieran. Ellos estaban escondidos. Él llegó a donde ellos estaban. De ahí en adelante, todo el que ha recibido esa búsqueda de Dios debe ir y buscar a otras personas. Sé que estos versículos que acabamos de leer son muy reveladores, ya que lo último que habíamos leído aquí era lo que decía Marcos 16:8, donde dice que las mujeres no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. De paso, si nosotros vemos Marcos 16:8 y lo comparamos con el final, por ejemplo, con el versículo 20, donde dice, ellos salieron por todas partes y predicaban el evangelio, parece que hay como una contradicción, ¿verdad? Sí. Que en un momento no decían algo y en otro momento sí, ya estaban dispuestos para predicar. Pero eso se resuelve cuando nosotros entendemos cuál es el final en sí del escrito del evangelio de Marcos, que esa es una tarea que nos vamos a dar el día de mañana, si Dios lo permite, hermano Gerson. Vamos a estudiar porque yo creo que ha llegado el momento que conozcamos cómo es este asunto, ya que algunos tal vez tienen su Biblia y de repente van a ver algunas notas que dice, bueno, en algunos manuscritos termina hasta este versículo, o lo pueden ver en corchete, la sección sí, del 9 al 20, indicando que no se encuentra tal vez en manuscritos más antiguos, pero eso lo vamos a dejar para el día de mañana. Usted va a ver cómo obra la inspiración, el Espíritu Santo para que nosotros tengamos este texto, que de paso solo me adelanto para decir algo, si no voy a escuchar nada el día de mañana, le digo esto, no se preocupe, que uno de los textos, si no el más confiable de todos los escritos antiguos que tenemos después de Jesús, es el Nuevo Testamento. Amén. Aunque hay escritos por muchas personas y civilizaciones, pero el Nuevo Testamento es, si no, uno de los más confiables.
Así que no tenga preocupación por eso, pero es bueno conocer, Sí, es bueno duda. conocer. Ahora bien, lo que nosotros encontramos aquí en estos versículos está a tono con lo que dice el resto de pasajes del Nuevo Testamento también. La orden de Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La encontramos en Mateo 28, la encontramos en Hechos, el capítulo 1, y está en muchos más lugares esa orden de ir y predicar el Evangelio. Recordemos que en Marcos hemos estado bregando con el asunto del silencio, Sí. ese silencio que Jesús mismo le había pedido a las personas, y a Marcos como que eso le llamó la atención mucho, ¿verdad? Que las personas estaban en silencio, de tal manera que él al inicio del libro, él no se queda en silencio, él de una vez le dice a sus lectores, Sí. que obviamente incluye aquellos que nunca, y en su mayoría los que nunca se encontraron con Jesús, nunca lo vieron, nunca estuvieron con él en persona. Y entonces Marcos estaba pensando en nosotros y dice, mire, para que no les quede duda, había silencio, pero no porque intentaban ocultar algo, porque no se puede quedar en silencio, y dice el dicho por ahí, el que calla otorga, pero no se refiere a que los discípulos o los que se encontraron con Jesús querían ocultar algo acerca de Jesús, o que no tenían una, podemos decir, seguridad de quién era Él. No, sino que era por la misión misma que Jesús tenía y el tiempo que necesitaba para desarrollar esa misión, es que había un silencio. Pero Marcos desde el principio entra, recordemos cómo inició este libro. Este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo eso era las buenas nuevas, el Mesías, la palabra Cristo es Mesías, ungido, el Hijo de Dios, nada más claro. Pero al llegar al final, nos encontramos por un lado con esa dicotomía. Nos encontramos que las mujeres tuvieron temor ante la epifanía, la aparición de un ser divino, y de que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Ellas van en silencio ahora en el camino hacia encontrarse con los discípulos, pero sabemos también por los otros relatos que ellas finalmente hablaron, Sí. y contaron lo que habían sido testigos, que la tumba estaba abierta y que estaba vacía, y que un ángel se les había aparecido, un ser que tenía una impronta divina, y les había dado un mensaje para cada uno de ellos. Así que creo, hermano Gerson, que nosotros estamos en esta etapa donde tenemos que ir a contar. Ya no hay que guardar silencio. Ya no hay que guardar silencio. De hecho, esa tal vez puede ser una clave para entender, como estudiaremos el día de mañana, por qué razón Marcos 16:8 puede ser un excelente final de este libro. Excelente, muy bien. Ahora me gustaría destacar algo, pastor, respecto a las palabras que se registran de Jesús acá cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen, y menciona varios escenarios difíciles, incluso el de ser mordidos por serpientes, beber cosas mortíferas y que no hagan daño. Y quisiera destacar eso porque algunos, a lo largo de la historia, en el cristianismo en general, han tomado textos como este y han dicho, bueno, ya ven, aquí está la prueba y vamos a hacer actos que demuestren que no nos puede pasar nada. ¿Está refiriéndose a esto, este pasaje? ¿Se refiere al hecho de que podemos hacer demostraciones de que como somos cristianos no nos pasa ningún mal? Bueno, realmente creo que no estamos completos sin el día de mañana donde vamos a dar la explicación, pero quiero decir algo. No hay registro por ejemplo, en el resto del Nuevo Testamento, que ya tenemos los escritos de Pablo, de Juan, de Pedro, no hay, de Santiago, Judas, otros que escriben, no hay registro de que ellos hubieran hecho eso. No hay registro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos un texto de eso? No hay duda que es posible, porque recuerden que los hijos de Dios pues han sido perseguidos todo el tiempo, y es posible que más de alguna persona quisiera hacer algún daño, pero que el creyente no se dio cuenta, simplemente de buena fe aceptó algo y Dios obró e intervino para que no sucediera algo. Pero no se nos
pide ni se nos manda. Y qué bueno que usted tomó tiempo para resaltar este punto, porque no se nos pide ni se nos manda como hijos de Dios que nosotros tomemos conductas de riesgo, que asumamos intencionalmente conductas de riesgo pensando que Dios nos va a proteger. Porque recordemos que el testimonio de la Escritura es: no tentarás al Señor tu Dios. Sí. Esa fue la respuesta que Jesús le dio a Satanás cuando Satanás lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se tirara. Y Jesús le dijo: no tentarás, aunque hay un texto que el diablo le sacó, ¿verdad? Sí. Escrito está que Él va a mandar a sus ángeles que te guarden, te cuiden, etc. Y Jesús dijo: no, pero esto es tentar a Dios, esto es presunción, es innecesario. O sea, una cosa es que yo accidentalmente, involuntariamente me encuentre en una situación que no tenía planificado o no me doy cuenta que está pasando y Dios protegió. Y otra cosa es que yo me exponga creyendo o forzando a la voluntad divina que tiene que cuidarme porque yo soy cristiano y soy hijo de Dios. Eso es presunción. Eso sería presunción y es lo contrario de la fe. Y eso ya no sería un buen testimonio para el cristiano. Entonces, creo que, de hecho, tengo que decirlo nuevamente, por si alguien no puede ver el repaso del día de mañana o escuchar, tengo que decir que en esta sección de los versículos 9 al 20 de Marcos, nosotros debemos contrastar todo lo que diga con el resto del testimonio que está en el Nuevo Testamento. Y vamos a encontrar que la gran mayoría de cosas, la idea están ahí. Por ejemplo, los que dice que se le apareció a dos, eso está en Lucas 24, el camino de Maús. La orden de ir y predicar el Evangelio está en Mateo 28, está en Hechos. Así que creo que tenemos un buen mensaje y al final es la acción. Creo que sería lo más importante, donde ahora ya no debe haber silencio. Jesús ha resucitado, Él es el Rey, Él es el Mesías largamente esperado, y otros tienen que saber esta buena noticia. Amén. Y ahora, pastor, con eso en mente, como hemos dejado esto en dos partes básicamente, me gustaría que orara por nosotros para que hoy en nuestro corazón analicemos si hemos estado mucho en silencio y qué podemos comenzar a hacer cada uno de nosotros para comenzarle a contar a quienes nos rodean que Cristo vive, ha resucitado, vuelve por segunda vez, es nuestro Salvador. Y pendientes para mañana, con la ayuda de Dios, que estaremos todavía terminando de estudiar este maravilloso libro. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos esta misión de ir y contar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de ir y contar que hay esperanza, que hay un Rey que está próximo para venir, que tiene nuestro destino en sus manos. Gracias, Señor, porque también podemos saber que contamos con tu presencia mientras participamos en la misión. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.